Hassan Piker, Jeremy Corbyn y Code Pink van a Cuba para mostrar su apoyo al régimen comunista y los propios cubanos no están contentos. Bienvenidos a América al Descubierto, soy Chris Chappell. Cuba acaba de experimentar su tercer apagón nacional este mes. Human Rights Watch reporta que la gente carece de agua potable confiable, los hospitales no pueden operar con seguridad, escasean los productos básicos y la basura se acumula en las calles. Esto es algo muy oscuro, tanto en sentido literal como figurado, y no es el tipo de contenido que YouTube suele monetizar. Por eso estoy muy agradecido con el patrocinador de esta semana, Outskill. Outskill ha capacitado a más de 10 millones de personas en todo el mundo, incluyendo a muchos en Estados Unidos. Los espectadores de Uncovered que lo han encontrado realmente valioso, Light Artist 1863, dijo que asistió al seminario Mastermind de Outskill, lo completó y valió la pena. Debbie Paducah comentó: no se habían dado cuenta de lo lejos que ha llegado la inteligencia artificial y de lo que se puede hacer. No es solo una promoción, es un parteaguas cuando asistes. En 16 horas aprenderás a crear agentes de IA, automatizar flujos, conectar tus herramientas y usar IA para ahorrar tiempo. Cada semana hay muchos cursos de capacitación en IA, pero Outskill es diferente. Te mostrarán cosas prácticas, incluyendo cómo realmente ganar miles de dólares extra a la semana usando IA. Al terminar la capacitación, recibirás bonos gratis valuados en $5,100, como una biblia de prompts de IA, una guía para monetizar tus habilidades y un creador personalizado de un kit de herramientas de IA. Recibirás este libro de trucos de IA para mantenerte a la vanguardia. Outskill tendrá un entrenamiento intensivo de IA este sábado y domingo, de 10 a.m. a 7 p.m. hora del este de Estados Unidos. Si aún no usas la IA para ahorrar tiempo y dinero, regístrate con mi enlace o usa el código QR y recibe este entrenamiento gratis. Y ahora de regreso a Cuba. Normalmente, cuando la gente escucha sobre una crisis humanitaria como esta, podrías esperar que empiecen a llegar barcos de carga llenos de comida, suministros médicos y trabajadores de ayuda humanitaria. Vivimos en la línea de tiempo más estúpida. Así que en vez de eso, los cubanos tuvieron un concierto del trío irlandés de rap EDM Knecap. ¿Acaso el pueblo cubano no ha sufrido ya lo suficiente? Quizá te preguntes, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, ese concierto fue parte del convoy Nuestra América, que se presenta como una misión humanitaria internacional para romper el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Cuba sufre mientras Estados Unidos la presiona. Por eso, ciudadanos de todo el mundo entregarían suministros y mostrarían solidaridad con el pueblo cubano. Entre los partidarios abiertos del convoy se encuentran figuras como la política estadounidense de izquierda Rashida Tlaib y Greta Thunberg. El escudero medieval que parece haber olvidado la amenaza apocalíptica del cambio climático por enfocarse en la geopolítica. Respecto a quienes fueron a Cuba, el convoy mandó a su mejor equipo, además de Knecap, cuyos integrantes al parecer admiran mucho al grupo terrorista Hezbollah. También está Hassan Piker, el nepo baby comunista, famoso por transmitir en Twitch, propiedad de Amazon y Jeff Bezos, por si te preguntabas. Y por supuesto está Code Pink, un grupo activista de izquierda liderado por Jodie Evans, esposa del multimillonario con base en China Neville Roy Singham. Sí. Cuando vives en una dictadura comunista asfixiada por sanciones internacionales, querrías que estas personas vinieran a rescatarte. Al viaje se sumaron el ex líder laborista británico Jeremy Corbyn, la hija de Ilham Omar, de 23 años y decenas de parlamentarios, periodistas y políticos de izquierda de todo el mundo. El convoy fue organizado por Code Pink y la Internacional Progresista, que coordina movimientos políticos de izquierda globalmente. Su consejo asesor incluye a Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Ella es diputada en la Asamblea Nacional de Cuba y miembro del aparato político cubano, así que la organización que dirige el convoy a Cuba tiene a la familia Castro integrada en su propia estructura de liderazgo. Lo llamaría una señal de alerta, aunque quizás sea obvio cuando vas a una misión humanitaria a un país en crisis, donde falta el agua potable y las calles son alcantarillas abiertas. Tal vez deberías, no sé.
Aguantar un poco, permanecer en un sitio sencillo y ser solidario. Muchos líderes del convoy prefirieron alojarse en el Grand Hotel Bristol Melilla Collection, un hotel 5 estrellas donde las habitaciones más económicas superan los $100 por noche, lo que equivale a más de 5 meses de salario para el cubano promedio. Ante las críticas, Hassan Piker salió en vivo a explicarlo. El gobierno estadounidense prohíbe que los estadounidenses se hospeden donde quieran. En Cuba deben hospedarse solo en los hoteles que han declarado como de 5 estrellas. Esa afirmación fue verificada por una nota de la comunidad que aclaró que la ley de Estados Unidos solo prohíbe a estadounidenses hospedarse en lugares propiedad del gobierno cubano o de figuras vinculadas a él. Ninguna ley obliga a hospedarse en un hotel de 5 estrellas. Mientras tanto, un hombre cubano se grabó a sí mismo parado afuera del hotel, que seguía iluminado gracias a un generador privado, mientras que el resto del vecindario quedó en completa oscuridad. Mike González, investigador principal en la Fundación Heritage y exiliado cubano que se vio obligado a dejar la isla a los 12 años, lo dijo sin rodeos. Se hospedan en un hotel de 5 estrellas mientras la red eléctrica de la isla colapsa por segunda vez en la semana. Estos cientos de comunistas de todo el mundo están dándose un festín de cola de langosta y tratando a Cuba como un parque temático ideológico. Un parque temático ideológico. Esa es una gran forma de decirlo, y lo retomaré. Pero aquí es donde se pone especial. ¿Recuerdas ese concierto de NICAP que mencioné? Eso sucedió el sábado 21 de marzo. El 21 de marzo Cuba tuvo su tercer apagón nacional del mes. Algunos informes dicen que ocurrió a mitad del concierto. Aún así, NICAP continuó tocando. Ahora piensa en la economía un momento. Cuba carece de mercado libre de electricidad. Su red eléctrica es planificada y racionada por el Estado. El gobierno decide quién recibe electricidad y quién no. Cuando un hotel de 5 estrellas usa su generador privado y cuando un recinto de conciertos sigue iluminado mientras la isla está a oscuras, eso no es libre mercado en acción. Son decisiones deliberadas del régimen que planeó este convoy. El gobierno cubano tuvo que elegir y eligió la imagen pública por encima de sus propios ciudadanos, como dijo un exiliado cubano. Con casi todo el país sufriendo apagones de más de 20 horas, la izquierda es bienvenida. Con aire acondicionado y un consumo eléctrico derrochador, más de 100 hogares tendrían luz hoy si el régimen de Castro no gastara en propaganda comunista con la izquierda internacional. Bueno, eso se ve mal, pero al menos dijeron que traerían suministros a la isla, ¿no? Bueno, o sea, técnicamente supongo. El convoy llevó 20 toneladas de ayuda valorada en más de $570,000, incluyendo suministros médicos, comida y paneles solares. Eso suena significativo hasta que haces las cuentas. Cuba tiene 11 millones de personas. 20 toneladas de ayuda valuadas en $570,000 equivalen a 5 centavos en suministros por persona. Un solo barco de carga de tamaño mediano entrega más. En el contexto de la crisis de Cuba es un error de redondeo. Y eso es antes de abordar el problema de la distribución, para el que nadie en el convoy tiene una respuesta. Según Havana Times, se desconocen los detalles de la distribución de suministros en la isla. ¿Habrá mecanismos de supervisión independientes para asegurar que la ayuda llegue directamente a la población? Cuba no tiene una sociedad civil independiente. No existen ONG autónomas con sus propias redes de distribución. No hay un equivalente a la Cruz Roja que opere fuera de la supervisión estatal. Cada puerto, cada almacén, cada cadena de suministro de hospitales está controlada por el gobierno. Cuando Code Pink entrega palets de medicinas en el aeropuerto, su custodia de esos suministros termina ahí. En ese momento, lo que suceda después depende completamente de la discreción del régimen. Y el régimen tiene un historial bien documentado de redirigir la ayuda extranjera, incluyendo suministros médicos, a tiendas de divisas, donde los productos se venden de regreso a los cubanos comunes, a precios que no pueden pagar, generando ingresos para el Estado. Aunque esos suministros sean reales, es menos seguro que lleguen a los pacientes hospitalizados que los necesitan. NBC News tuvo esta semana una rara oportunidad de ver dentro de un hospital cubano.
Si un gobierno que controla estrictamente el acceso de la prensa abre de repente un hospital a las cámaras, deberías analizar lo que ves con cuidado. Esto no es periodismo, solo una visita guiada. Eligieron el Instituto de Hematología e Inmunología, uno de los hospitales mejor equipados de la isla. Una enfermera dijo a NBC que la luz se va de 1 a 3 veces al día, entre 1 y 8 horas. Esto pone en riesgo medicinas que salvan vidas, que a veces tienen que mantenerse refrigeradas. Los laboratorios del hospital incluso han tenido que reducir sus operaciones de 5 días a la semana a solo 2 para ahorrar combustible. Aclararon a NBC que ningún paciente ha muerto por apagones o escasez, lo cual, si es cierto, es milagroso. Aunque puede ser prudente tomar eso con una enorme dosis de escepticismo. Y eso sin mencionar los muchos otros hospitales en peores condiciones de Cuba, aunque el hospital que visitaron es uno de los mejor equipados del país. El propio trabajador admitió que la situación en otras instituciones podría ser aún más crítica. Aquí está lo que debería molestarle a todo el mundo de estas noticias, de estos streamers y del propio convoy de nuestra América, la absurda naturaleza de todo esto. Viajemos a la época de la Unión Soviética. Walter Duranty fue jefe de la oficina de Moscú del New York Times en los años 20 y a comienzos de los años 30 y ganó el Pulitzer en 1932 por sus reportajes sobre la Unión Soviética. Reportajes que negaban el Holodomor, la hambruna causada por Stalin que mató a entre 3 y 7 millones de ucranianos. Duranty asistía a recorridos organizados por el régimen en granjas modelo y reportaba lo que los soviéticos querían. Le dio legitimidad internacional a Stalin. En ese momento, el régimen era más vulnerable a la presión externa y él sabía lo que estaba pasando, pero eligió el acceso en lugar de la verdad. El convoy de nuestra América sigue el mismo manual, adaptado a las redes sociales y en ciertos aspectos supera al caso de Duranty. Duranty operaba en una época en la que la verificación era realmente difícil. Hassan Piker, mientras tanto, vive en el siglo XXI. Él tiene smartphone e internet. Las condiciones reales de Cuba no son ningún gran secreto. Simplemente las ignora para llegar a su hotel de 5 estrellas, como le dijo un exiliado cubano a The New York Post. La izquierda visita Cuba como si fuera una fiesta en un zoológico y van a admirar la miseria desde un hotel de lujo, una fiesta en un zoológico, un parque temático ideológico, un safari. Para los comunistas occidentales ricos, mirar a la gente sufrir y llamarlo noble. El sufrimiento es el contenido. Pueden sentirse revolucionarios, vuelven a casa con su dinero de Amazon y Cuba sigue en la oscuridad. Es una locura. Estas personas son comunistas y lo dicen con orgullo. Defienden y celebran el sistema cubano. Y aún así, el sistema que están defendiendo nunca, ni por un solo año en toda su existencia, ha sobrevivido sin ser subsidiado por una potencia más grande. Tras la revolución, Cuba dejó de depender económicamente de Estados Unidos y pasó a depender de la Unión Soviética. Moscú subsidiaba a La Habana con miles de millones al año, petróleo barato y precios del azúcar inflados, manteniendo artificialmente su economía. Cuando colapsó la Unión Soviética, Cuba vivió el periodo especial, con gran escasez de alimentos y una crisis económica total. El sistema no se adaptó y esperó el siguiente benefactor, que fue Hugo Chávez y los petrodólares venezolanos. Por más de 20 años Venezuela dio petróleo barato a Cuba y mantuvo a Cuba a flote. Venezuela ya se fue y Cuba regresó al mismo lugar de siempre. Cuando el subsidio externo se agota, colapsa una ideología que afirma representar la autodeterminación, el antiimperialismo y la liberación del capitalismo, pero que ha requerido un apoyo vital continuo de potencias extranjeras. Durante toda su existencia, nunca se ha sostenido por sí mismo. Ese no es un problema de bloqueo, es una condena de fondo del propio sistema. ¿Qué logró el convoy de nuestra América? Solo entregó una gota simbólica en el mar de suministros, sin rendición de cuentas sobre a dónde terminan. Consumió electricidad que el sistema de racionamiento de Cuba tuvo que desviar de personas que realmente la necesitaban. Le dio a la dictadura comunista un salvavidas propagandístico.
celebridades internacionales reuniéndose con el régimen para mostrar legitimidad cuando el gobierno tambalea. Y enturbió la atribución de la crisis en Cuba, promoviendo la narrativa de que el bloqueo de Estados Unidos es la única causa. Cuba ya se estaba derrumbando por 6 décadas de planificación centralizada, mucho antes de que Trump endureciera las medidas. Aquí está el resumen más sencillo de lo que logró el convoy Nuestra América. El gobierno cubano solo tenía energía para un hotel de 5 estrellas y un concierto para algunos activistas occidentales. 11 millones de cubanos se quedaron en la oscuridad y NICAP siguió tocando. ¿Qué opinas? ¿Estos influencers son idiotas útiles o malintencionados? Comenta abajo. Y si aún no eres hábil usando la inteligencia artificial, todavía tienes la oportunidad de mejorar rápidamente. Haz clic en mi enlace y regístrate para la capacitación gratuita de inteligencia artificial de OutSkills este fin de semana. Soy Chris Chappell, gracias por vernos.